Mire, ¿cuál es una pensión digna? Vamos a la pensión, hablemos de las pensiones, ¿le un parece? profesor que gana 1 millón de pesos hoy día después de años de trabajo, haber hecho todos los exámenes, haber pasado todas las pruebas, haber 1 millón. Si se jubila hoy día, ¿sabe cuánto va a ganar? ¿Cuánto? 300.000 pesos, más o menos un promedio. O sea, ese profesor pasa a ser una persona de ingresos medios A la línea de a un pobreza. jubilado pobre. Bueno, ¿qué es lo que quiere saber él? ¿Cuál es la pensión que el Estado considera digna? Entonces yo quiero ponerme de acuerdo en esa cifra. Y si la cifra es, mire, la tasa de reemplazo, es decir, una jubilación razonable es que él deje de ingresar el 30% de su ingreso, por tanto que se quede con 700.000 pesos, bueno, ¿cómo hacemos que el sistema previsional de Chile le asegure esa pensión? Eso es lo que yo quiero. ¿Cuánto sería digna, cree usted? La tasa de reemplazo promedio digna en el mundo es del orden del 60 al 70%. Es decir, Del sueldo. Del sueldo promedio de los últimos años. O sea, él debiese jubilarse con el orden de los 600, 700.000 pesos. Y con eso, este jubilado, este profesor o profesora jubilada, podría vivir dignamente los últimos años de su vida. En cambio, en Chile, el promedio de nuestras pensiones está baja a los 400.000 pesos. Y las pensiones básicas, las pensiones solidarias, que son las pensiones que votó la ola, porque son aquellos que la AFP nunca le dieron Que no nada, son considerados. que el Estado creó el 2005, en el gobierno de la presidenta Bachelet, el 2008, en el gobierno de la presidenta Bachelet, están hoy día cuando se apruebe, en Claro. 160.000 Mira, por ejemplo, pesos. ¿se acuerdan de la María Angélica que ella pidió que los fondos de la AFP se los entregaran directamente? Sí. Ella ganaba 1.200.000 pesos y el Tribunal Constitucional lo rechazó, pero pasó de 1.200.000 pesos a una pensión de 180.000. Sí. Entonces, y ella en promedio hoy día con los medicamentos está gastando 80.000 pesos. Nacho, Entonces, finalmente es como 180.000, un Bueno. poquito más que la pensión básica Y el solidaria. presidente nos dice ayer, perdóname, Disculpe, Gina, un doctor, segundo. es que No, hubo el un presidente caso que dice ayer, revisamos. el presidente dice ayer, es que yo quiero que sí, que los fondos, la gente sabe que los fondos son suyos. Y ahí por eso digo, el presidente o no lee las noticias, pero el Tribunal Constitucional dijo 2 días antes, en el caso de María Que no Angélica, eran que no son suyos. Son suyos, pero no los Son puede suyos, sacar. pero no son suyos. Entonces Claro. no son suyos. Quiero agregar el dato Pero no de lo este puede sacar. profesor, la historia de un profesor que conocimos también, de que él había tenido una conducta previsional espectacular, que yo creo que ningún chileno la tiene, que es revisar Sin laguna. sin laguna, Ya. y revisar semanalmente cómo estaban los fondos. Y él estaba, como ya próximo a jubilarse en el fondo, que es el más conservador, donde no iba a perder mucho, y perdió 10 millones de pesos. En que es donde tienes que estar según ¿Cómo la Que es donde perdió? tiene que estar, tampoco te puedes mover mucho. Porque había ocurrido un... Por la que vaca bajaron. loca. La rentabilidad de complicado los y- fondos más conservadores en el último tiempo y de perdió manera 10 bien millones. inédita ha sido mala. Claro, y él se tiene que mencionar en 2 años más, y él ya no va a recuperar esa plata. Entonces, claro, uno le exigen tener una conducta para cuidar los fondos. Él decía, uy, me toca cambiar este fondo, se cambiaba. Lo hacía muy bien. Y finalmente perdió estos 10 millones de pesos que no va a poder Ese recuperar más. profesor Claro. tenía APB, me acuerdo, porque estaba Además, me tocó en el programa acá y sí. iba a tener una pensión, una tasa de reemplazo bastante alta. Aquí es la tasa de reemplazo, lo que empieza a recibir de pensión el mes siguiente, o sea, cómo te reemplaza la última remuneración. Los países que tienen altas tasas de reemplazo, ojo, que tienen un aporte fiscal enorme a las pensiones, y eso lo hacen los países que tienen también un ingreso país muy alto. Chile, nosotros siempre miramos la OCDE, ¿cierto?, como un ejemplo al que tenemos que llegar, y es así, no hay duda. Pero se nos olvida que tenemos la billetera harto más chica que la de Francia, que está hoy día pasando apreturas tremendas. El presidente Macron está tratando de hacer una reforma a las pensiones bien resistida en las calles en este minuto en Hemos Francia. visto las huelgas, Porque, las ¿cómo? Hemos visto las huelgas. huelgas, las porque, protestas. porque justamente tiene un problema fiscal tremendo. Ahora, a veces la gente nos discute que los políticos venimos de Marte. Bueno, Marcelo Díaz, tu padre tiene una pensión... 200 lucas. 200 lucas. La mía 180. Entonces, Y ambos estamos son de discutiendo un Maipú. día eso y ambos son de Maipú. Estamos discutiendo un día en esto claro, yo veía, ustedes no entienden nada, y, salió el tema y yo no sabía lo Marcelo, porque uno no sabe evidentemente el tema de las pensiones lo entendemos Toca a como una todos. situación que nos toca a todos. O a muchos. O a toda nuestra familia. O sea, nosotros tenemos una situación privilegiada, los parlamentarios, es verdad. Pero nuestra familia, no sé, pues mi hermana gana 500 lucas y yo quiero que tenga el mismo plan de salud que tengo yo, o que tenga por lo menos un plan garantizado, y por eso hablamos del plan universal, que el presidente lo señalaba ayer como un anuncio definitivo. O sea, vamos hacia allá. Y en el tema de las pensiones hay que hacer una reestructuración a cómo funciona el sistema. Va a haber que construir un pilar contributivo, y ahí es donde se puede aumentar la pensión hoy día. No se puede aumentar la pensión hoy día por arte de magia. En ese 5% adicional. Claro, ¿cómo se logra? Que una parte de esa plata vaya a un fondo que es de todos los chilenos, pero solo para sumarle plata al que ya está jubilado. Todos nosotros, el sistema antiguo de reparto.
todos Al que nosotros... ya está jubilado. Para el que ya está jubilado. Todos nosotros, los que trabajamos, nuestro Pagamos empleador eso, pone una sí. cantidad, de esa cantidad una parte se va a este fondo contributivo y digámoslo, es la propuesta, Es la propuesta de del la ministro presidenta, Valdés. Yo me se imagino que rechazó, estamos, Solidario, estamos todos solidario. dispuestos acá en esta mesa. Es un ¿no? sistema Yo mixto creo que hay que ir de más allá pensiones. hoy día. Es A que ver, Claro, Pero estamos porque todos, primero, ¿estamos todos dispuestos en esta mesa? No, o yo creo que lo primero, el aporte que cada uno hace de su remuneración tiene ¿Sí? que ser propio. O sea, yo defiendo que la persona tenga, ¿cierto?, su aporte previsional personal. En cuentas individuales, dice usted, que la sin capitalización solidaridad. individual se llama. No, esa parte, la capitalización individual, yo la mantengo. ya. Porque creo que el trabajador que todos los meses está poniendo el plata, ese es para él. Tiene que haber además un componente solidario, que sale de otra parte, no de tu 10%. ¿Ya? Esa parte, eso va a salir de una contribución paralela. Ese 5% probablemente el que vamos a llegar podría también ser 100% para el trabajador. A mí lo que me hacía ruido con la presidenta Bachelet, por suerte lo que uno dice está grabado, yo no me oponía al pilar contributivo. Lo que no me gustaba era que una persona que gana 500 lucas o 300 lucas tuviera que poner se lo dé. mismo, Claro. el mismo porcentaje que yo que tengo impongo por el tope. A Entonces, ese 5% solidario. claro, se va a poner probablemente entre 1 y 2% de ese 5% adicional en un pilar Es solidario harto diferente al de intergeneracional. 500 lucas al de todo. Sí. Pero eso te Lo que permite pasa es que subir uno- la pensión al tiro y probablemente a ese pilar solidario intergeneracional también va a haber que hacer aporte fiscal. Ahora, para los que critican mucho en Twitter, que es fanático en Twitter y vuelvo a ir a mi sectora, esto no es de izquierda, no es de izquierda o de derecha. Hay gente que cree que todo esto es de izquierda. Cuando uno habla de solidaridad, este señor se me puso comunista, marxista, leninista, trotskista y no sé cuántas cosas más. Por favor, si los mismos países a los que nos queremos parecer en la OCDE, Alemania, Francia, Noruega, los países, busque el que quiera usted. La solidaridad es un elemento La central. generosidad, sí. Tanto de solidaridad del Estado con los ciudadanos como de ciudadanos De entre nosotros sí. con nuestros compatriotas. Y para allá el plan de salud garantizado. Eso es una conciencia mínima. Vamos a ver, aquí va a aparecer una gráfica en pantalla, Mari, que tiene que ver precisamente con los beneficios del pilar solidario. Diciembre, más del 50% mayores de 80 años y adicionales 55.101.000 pesos pensión básica solidaria y también aporte previsional solidario APS. Diputado Díaz, esos son los cambios que aparecen ahora más para mejorar las pensiones, pero no de todos. yo no estuve de acuerdo con esta cuál? diferencia. ¿Con cuál? ¿Por qué? Porque me parece que el Estado está en condiciones de haber hecho un aumento parejo del 50% para todas las pensiones. Usted dice O sea, la diferencia de los mayores de 80. claro, porque en una misma casa, un jubilado de 80 y uno de 79 va a recibir uno un aumento de un 50 y el otro de un 30. Y Estando, usted dice, está la billetera fiscal para hacerlo con claro, todos. porque antes del 18 de octubre, cuando le preguntábamos al ministro del Trabajo, Nicolás Monker, que queríamos nosotros un reajuste del 20%, le decían, no hay plata, era un 10, era un 10, un 10, un 10. Después el 18 de octubre automáticamente hubo plata para un 20. Y ahora llegamos a este 50 más 30 más 20. Entonces había Además, recursos. 80 años, la expectativa de vida en Chile es como 82. Entonces Exacto. también Entonces- estamos hablando que habrían como 2 años para gozar de este aumento Pero ahí, de diputado pensión. Desborde, ¿está la plata efectivamente, como dice el diputado? Hoy día no está la plata y por eso hay que avanzar en la reforma tributaria para que haya más ingresos, porque estos son gastos permanentes, para que haya más ingresos permanentes. ¿Por el Estado no está la plata? El Ahí ministro- nos no, enchapamos. hoy día no. Hoy día no Yo, está. yo le digo cómo se hacía, porque esto no es demagogia. Es, El ministro Valdés, que era tu ministro, Él- no está muy de acuerdo con lo que estáis planteando. yo Ojo, se lo pregunté a él, fíjate, ¿Usted antes dice de que votar existe la esto. plata? hoy día no. Aquí es súper, se No, lo hay que pregunté a él, aumentar la y espero que no me ¿Qué le entiendan, se dijo? lo pregunté a él antes de votar. Chile tiene recursos en los fondos soberanos, por tanto, como esta es una inversión que se hace por una vez, para pagarlo ahora, Chile podía recurrir a eso mientras se aprobaba la reforma tributaria para financiar el alza permanente. Como un Porque el gasto está hecho. Al final, de aquí a 2 años, todas van a aumentar 50%. Entonces, la discriminación etaria era absolutamente innecesaria. Usted dijo en un principio que iría aún más lejos. ¿Se refiere a eso? No, quiero ir más lejos todavía, porque lo que decía Mario es cierto. Nosotros una vez hablamos de nuestras experiencias vitales. Uno también se aproxima a esto de nuestra experiencia vital. Mi mamá no tiene pensión, mi papá tiene una pensión muy baja y hablamos de eso, porque uno vive nada más en la misma comuna. Explique, diputado, porque usted dice, lo tenemos porque tenemos fondos soberanos. Explique qué son los fondos Son soberanos, son qué pasa si ahorros nos que gastamos tiene la Chile en el plata. exterior para, entre otras cosas, financiar las pensiones de manera tal de que sean permanentes y para Ya, pero uno financiar no las puede políticas sociales. gastarse fondos soberanos Se puede para y lo hemos pensiones, que es un hecho. gasto permanente. Pero ¿O está sí? bien, pero estos 2 años, mientras tú logras la recaudación tributaria, repones y financias Como gasto pedir un permanente. avance, Ah, ya. paralelo. Es como, Como darse un exactamente. crédito a sí mismo. Te das un crédito a ti Claro. mismo. Se podía hacer porque al final en 2 años esto va a llegar todo al 50%.
Pero yo creo que hay una cosa que dice que es súper cierta. Hay un segundo elemento que también lo ha planteado el gobierno, pero que no ha sido puesto sobre la mesa. Las AFP ya llevan cerca de 700 millones de dólares de ganancia. Las AFP no son en una industria productiva. Su riqueza proviene de nuestros ahorros forzosos. 700 millones de dólares, yo lo voy a decir con brutalidad, me parece una ganancia inmoral para una industria que lucra con nuestros Debiera ahorros. ser social. Debiesen tener un límite y por tanto el excedente de esas ganancias, lo dijo en algún momento la propia ministra que se abrió a considerarlo el gobierno, debiesen ir a mejorar las pensiones más bajas del propio sistema contributivo. Y los riesgos cuando son compartidos con las personas. Exactamente. Fíjate que la gran mayoría de las entregan plata. personas, diputados, opina que más allá de las ganancias de la AFP, lo terrible es que eso no se traduce en las pensiones de las personas. Yo creo que eso es lo... Tú dices, da lo mismo cuánto ganen si es que mi pensión fuera buena. Claro. ¿A eso te refieres? Y claro, o sea, yo creo que eso es lo que la gente Ahora, más la pregunta reclama. es si de esas ganancias se puede sacar algo para que sea para las personas. Por supuesto, Sí y se es parte puede. de lo que se está discutiendo, de ponerle un límite a sus ganancias, eso va a estar en la reforma previsional. Pero yo quería ir a un punto Pero, que... perdón, poner un límite a las ganancias, tomando lo que dice Hugo, poner un límite a las ganancias por sí mismo que da no la mejora impresión- las pensiones de las ese es el punto, personas. da O la sea, impresión No, de que quizás importa, las pensiones el no se tema vean sería que tú le vas a Las sacar AFP, ganancias para dárselo a las la AFP gente. siempre han Todavía ganado, luego nunca diputado han de- perdido. Siempre han ganado. Desde que se crearon siempre han ganado. Los que han perdido somos nosotros. Sí. ¿Ah? Año tras año, unos ganan, otros pierden. A veces ellos han ganado 20%. Entonces se trata de compartir el riesgo. O han ganado, exactamente. No de compartir el riesgo. Como no son una repartir. industria productiva, sino que son un mercado cautivo creado por ley, porque ninguno de nosotros puede no estar en una AFP, es razonable que tengan un margen de ganancia porque hacen una pega, pero que el resto de sus utilidades vayan en beneficio de los dueños, que son los Perdón, cotizantes. diputado, lo Claro. indignante también es la situación que nos comentaba Gino. Porque aquí hay una inversión que uno de manera obligatoria se ve inmerso en una AFP. ¿Por qué? Frente a inversiones que le pueden originar ganancia a ellos y obviamente también en beneficio a uno. En el caso de que, por ejemplo, en el fondo se peguen una baja como la que se pegaron y se reduzca una pensión de manera significativa, eso no puede tener alguna suerte de subvención que emane de la misma AFP para que esa persona al menos quede con el dinero que le correspondía por el aporte del 10%. Un aporte de la misma AFP por la utilidad O que sea, está teniendo. que lo mínimo que pueda ocurrir es que no Claro. obtengas ganancia si ya te ves obligado a entrar a un sistema en donde nadie te pregunta si quieres invertir o no quieres invertir tu dinero. Diputado Desbordes. Yo creo que eso es lo indignante. Dentro de los planteamientos de renovación nacional y son públicos está el que no se pueda tener utilidades si es que los fondos caen. O sea, si yo estoy Claro. si me pega es garantizarte un buen resultado, no cumplí mi pega, no lo hice bien, no tendría por qué tener, a nadie le pagan cuando no No, tiene resultado. Pero junto con eso, yo más que ponerle, yo era de la idea de ponerle el techo a las utilidades de la AFP, pero me convenció los técnicos del partido que estamos avanzando hacia un royalty o hacia una fórmula que permita que parte de las utilidades vayan a contribuir a las pensiones. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo un techo a la utilidad a cualquier empresa, empiezan a meter por aquí y por allá, porque los expertos tributarios son realmente de los... Empiezan como a Eso desviar sí que el tienen el fondo. título de experto Sí. bien ganado. Sí. Empiezan a esconder y finalmente tú le dices, mira, el techo de utilidad va a ser 100 millones de dólares. Perfecto. Y se van a acomodar y van a tener los 100 millones de dólares y no van a superar eso. O sea, mientras más En ganen, cambio, más reparten al En ca- resto. Efectivamente, si se hace vía royalty, no desincentiva a la AFP. Diputado, vamos Ahora, a seguir hablando. Lo que pasa es que nos vamos a ir a la pausa. Sigue usted escribiendo. Nos vienen más temas Sí, también. que Pero nos hay hagan preguntas. Hay un tema personal. ¿Por qué? Yo iba a decir pero ¿por qué cuando llegan al minuto jubilar dicen, la expectativa suya serían 110 años de vida? ¿Por qué no Eso determina también se eso va el a registro corregir ahora. civil y lo está determinando otra forma? Vamos a la pausa.